El fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo lo puedes obtener? ¿A qué se refiere? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué condiciones el ser humano tiene para obtener el fruto del Espíritu Santo? Queridos amigos, hoy estudiaremos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Síguenos en el programa Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la Palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Un cordial saludo a cada uno de ustedes, queridos amigos, oyentes de la red Nuevo Tiempo. Estamos conectados a través de las 37 emisoras que existen a lo largo de nuestro país. Un saludo cordial a Sudamérica desde la misión del Oriente Boliviano. En esta oportunidad tenemos la presencia de dos pastores que nos ayudarán en el estudio. Queremos dar la bienvenida al pastor Rolando Gómez. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor. Un saludo también a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de la red Nuevo Tiempo. También saludar a nuestro pastor Elmer Rizalazu. Bienvenido. Gracias, pastor. Una vez más, agradecido por este momento especial. Gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues será un momento muy bendecido poder repasar esta lección. Antes de repasar esta lección, vamos a tener una palabra de oración. Nos guiará el pastor Rolando Gómez. Pastor. Querido Padre que estás en los cielos, qué alegría es nuevamente hablar contigo en esta hora. Señor, en este momento tan especial que vamos a repasar esta lección tan importante del Espíritu Santo y sus frutos, tú puedas iluminarnos y puedas también tu Espíritu Santo hablarnos a nuestro corazón. Guíanos en este momento, tú eres nuestro invitado especial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero comenzar leyendo lo que dice Gálatas 5, 22, 23, que fue el versículo de memoria de esta semana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí hay una aparente contradicción. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y va en varios frutos. ¿Es fruto o es frutos? Pastor Orlando. Yo creo que es fruto. No son los frutos. Porque cuando la persona, el cristiano, recibe el Espíritu Santo, no solamente recibe amor, sino que también simultáneamente recibe, ¿no es cierto?, paz, recibe gozo, recibe paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En la misma medida recibe todo aquello cuando es simultáneo, recibe. ¿no? Es simultáneo todo al mismo tiempo. ¿Cómo entenderlo entonces, pastor Elmer? Básicamente. Podríamos decirlo, a ver, es un fruto integral, más o menos. Exactamente, integral. Porque si nosotros notamos más el fruto del Espíritu Santo, dice la primera palabra es amor, y las demás también, por consecuencia, vienen añadidas a este fruto que uno recibe, ¿no? ¿Cuál es la condición que nosotros deberíamos de tener para tener un fruto integralmente? La primera condición sería poder oír la voz del Espíritu Santo, ¿no? Poder oír, escucharlo, porque muchas veces el Espíritu Santo nos habla, pero a veces nosotros tenemos un corazón de piedra, ¿no es cierto?, duro, que no queremos escuchar. Tenemos que oír atentamente la voz del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a través de nuestra comunión con Dios, en la oración, en el estudio de la palabra, para poder recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. Quiero que juntos podamos leer lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. La palabra de Dios dice lo siguiente. Digo pues, vivid según el Espíritu, y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Vivid según el Espíritu. ¿Qué es vivir según el Espíritu, pastor Elmer? Bueno, vivir según el Espíritu es permanecer en el camino del Señor, permanecer en su palabra, andar con Él. Porque al andar con nuestro Padre, recibiremos mediante el Espíritu la vida de Jesús
en nosotros, que vamos a testificar, ¿no?, mediante las acciones a los demás. Y también hacer lo que el Espíritu Santo me indique. O sea, dejarme guiar por el Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo me diga, yo lo tengo que hacer, ¿no? Y no guiarme por mi propio cuerpo, ¿no? Porque la gran lucha, dice, que el ser humano tiene es contra uno mismo. Es contra las inclinaciones, hacia el mal que tenemos, las cosas malas. Entonces el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y ahí hay una lucha entre hacer lo que yo quiero o lo que el Espíritu Santo me indique, ¿no? Ahora, esto va relacionado a lo que Jesús dijo, ¿verdad? En San Mateo 7, versículos 17 y 18. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol maleado da malos frutos. El buen árbol puede dar malos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es decir, yo soy un árbol. Mi destino es dar buenos frutos. Pero si soy mal árbol, mi destino va a ser dar malos frutos. Al buen árbol se lo goza, se lo vive. Y al mal árbol se lo corta y se lo echa al fuego porque no sirve. Exactamente, ¿no? Y encontramos también en San Juan 15, 1 hasta el 11, encontramos acerca de lo que Jesús dice, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no? En caso de los pámpanos, que aquellos que no dan un fruto son cortados. Entonces, por eso es que dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros el pámpano, el que permanece en mí y yo en él, este llevará frutos, dice, ¿no? Cuando nosotros permanecemos con el Señor, emanan los frutos, ¿no? Eso, entonces, acudiendo también a lo que usted mencionó, el árbol bueno, nosotros tenemos que ser buenos para tener frutos buenos. Y ahí en la Biblia, cuando está hablando de árbol, está hablando de una persona, ¿no es cierto? Árbol significa una persona. O sea, si yo, una persona, un hijo de Dios o cualquier persona en este mundo, permanezco en Dios, voy a llevar automáticamente buenos frutos, ¿no es cierto?, para Dios. Los resultados de mi vida con el Espíritu Santo van a ser acciones, ¿no es cierto?, de cual la que leímos, ¿no es cierto?, en Gálatas 5, 22, 23. Voy a ser una persona que tenga amor, voy a ser una persona que tenga paz, que tenga paciencia, que tenga benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ahí como leyó el pastor Elmer, también hay un árbol, ¿no?, que es la vid. Jesús es la vid y los pámpanos somos nosotros, o sea, las ramas, ¿no? Nosotros somos las ramas. Y un árbol no puede estar compuesto, ¿no es cierto?, solamente de ramas o de vid. Un árbol está compuesto por el árbol, las ramas y los frutos. Todo va unido, todo va unido. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que estemos unidos a Él. En el momento que nos separamos de Dios, ahí hemos caído en un error grande, ¿no es cierto? Y ya empiezan las obras de la carne a seguir el camino que no debería seguir, ¿no? Ahora, acá el fruto principal es el amor. Yo creo que de ahí viene el resto, porque por el amor Jesús mismo se entregó por amor a nosotros. ¿Cómo lo podemos nosotros señalar de esa manera, Pastor Elmer? Si encontramos en primera de Juan 4:8 dice, ¿no? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces encontramos básicamente que el punto principal de la característica es el amor, ¿no? Es por eso es que es la primera palabra que refleja en Gálatas 5:22, la primera palabra, amor, ¿no? Ahora, por otro lado, encontramos también en 1 de Corintios 13, encontramos toda la descripción del amor, ¿no? Del amor. Uh-huh. Es interesante. Y en el mismo Corinto también encontramos, que no lo menciona tal vez aquí, pero dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu está en nosotros, hay esas características que lo menciona tanto en Gálatas, también tanto como las descripciones del amor en 1 de Corintios 13. Y ahí también es importante reconocer que solo el Espíritu Santo nos da el verdadero amor. Nosotros, como seres humanos, a veces somos falsificadores, ¿no? Queremos falsificar un amor que no es real. Apariencia. Una apariencia, ¿no? Querer aparentar, tener amor,
querer aparentar tener gozo, querer aparentar tener paz, tener paciencia, pero solamente son fabricaciones humanas, falsas. Solamente el Espíritu de Dios nos da el verdadero amor, ¿no es cierto? Y acotando eso, pastor, aquí en Pablo escribe en 2 Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia verdadera de ella, es decir, una apariencia que demuestra. Solo externamente. Externamente, ¿no? Externamente. Y hoy en día, lamentablemente, encontramos en la iglesia, hay veces solamente estas características el día que vamos a la iglesia. Ese día, como está hermanito, todo bien, ¿no? La apariencia. Pero luego, en el resto de la semana, volvemos a las acciones de la carne, ¿no? Del humano. Es la lucha, ¿no? Del ser humano, es una lucha, y por eso el Espíritu Santo o la lección nos motiva que nosotros con la lección de la escuela sabática vayamos al Espíritu Santo para que Él nos dé. Queridos amigos, en la siguiente sección veremos cuáles son los resultados continuos del fruto del Espíritu, que es el amor. Sigue con nosotros en Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. ¿Cómo crecer en Cristo y tener el fruto del Espíritu? Una vez más, quiero que juntos podamos leer, queridos amigos, lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 4. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, San Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si yo permanezco en Cristo Jesús, tendré buenos frutos, o buen fruto, como dice la palabra, en forma integral. Y frutos verdaderos, pastor. Frutos verdaderos, que ¿no? sean reales, ¿no? No frutos quizá, no es cierto, falsificados, o frutos verdes, o frutos que no están todavía por madurar. Frutos reales son los que uno obtiene estando con Cristo. Así es. ¿Qué podemos hablar acerca del gozo, paz y paciencia? Que son en forma integral, son frutos, ¿verdad? Viene del amor. Bueno, en cuanto al gozo, es el gozo de sentir que tenemos un Dios protector, un Dios amante, un Dios misericordioso, ¿no? Y en cuanto a la paz, también Juan lo menciona, que no es una paz que el mundo la da, sino es una paz que únicamente proviene de Él, una paz, una tranquilidad. Y bueno, la paciencia. Y la paciencia es una de las características de los hijos de Dios, ¿no? Que lo menciona en Apocalipsis 14:12. Entonces, básicamente esto va ligado, va enrollado integralmente en el fruto que el hermano, que el creyente en Jesús recibe. Y ahí el gozo también, el gozo no es sentir, por ejemplo, escuchar una buena música en la radio, no sé, una música que no sea cristiana, o ir a bailar un fin de semana. Eso no es gozo ni alegría. Para el cristiano, para el Hijo de Dios, el gozo es el gozo de la salvación, esa seguridad de sentir que Dios te perdona tus pecados, que te da una nueva oportunidad. Ese es el verdadero gozo del cristiano. Y ese gozo del cristiano le lleva al cristiano a alabar a Dios, a cantar himnos, a cantar y a expresar la salvación que vive dentro de él, ¿no es cierto? A pesar de, ¿no? Porque no toda la vida es una vida constante de alegrías. Entonces, a pesar de muchas cosas que en este mundo nos suceden, el cristiano verdadero que anda con Jesús, que anda con Cristo, siente ese gozo que lo da Dios, ¿no? Un gozo de alegría a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas. Tiene esa alegría de contemplarse en la presencia de Dios. Y lo mismo con respecto a la paz, Pastor Elmer. Quizá en esta hora alguien nos esté escuchando que está pasando un problema muy grande. Nosotros no sabemos. Pero Dios prometió darnos paz en medio de la tormenta, ¿no? Paz en medio del dolor, paz en medio de los problemas, paz en medio de las deudas con el banco, ¿no? Paz en medio de los problemas en la familia, paz en medio de los problemas en el matrimonio.
Dios prometió darnos paz, tranquilidad. Y esa paz no se obtiene, ¿no es cierto?, en la farmacia comprando una tableta, ni haciendo otra cosa, ni haciendo ejercicio físico. Esa paz te da solamente el Espíritu Santo de Dios cuando uno lo acepta por fe y entra dentro del corazón de la persona, ¿no? Y dirían, ¿cómo es eso? Pues si estoy yendo a la iglesia, pero hay veces hay los casos, ¿no? Tengo problemas y no siento esa paz, no siento la presencia de Dios. ¿Qué es lo que pasa conmigo? Entonces la cosa es esta, ¿no? Dice, si nosotros estamos pegados a la vid, si nosotros estamos unidos a Él, entonces debemos de andar con Jesús, debemos de caminar, a levantarnos durante nuestro trabajo en el camino, debemos estar conectados con Dios, conversando con Él. Y sinceramente, en mi persona, yo tuve esa experiencia de sentirme gozoso a pesar que tenía los problemas grandes. Y es una cosa muy diferente sentir ese momento. Luego viene la paciencia de soportar, aguantar, ¿verdad? De algo que el Espíritu Santo da, que construye, ¿no? Yo creo que con respecto a la paciencia, es lo que cada cristiano, cada hijo de Dios debe cultivar, ¿no es cierto? Nosotros de por sí, como seres humanos, somos personas impacientes, ¿no? Nos gustan las cosas rápidas. Por ejemplo, cuando vamos a comer a algún lugar, a nadie le gusta esperar la comida, ¿no es cierto? Esperar ahí por 10, 15 minutos. Nosotros como seres humanos nos gustan las cosas rápidas, pero Dios no actúa aparentemente así de la manera que actúa el ser humano de forma rápida. Dios siempre en su palabra nos muestra que Él es paciente, Él es una persona paciente. Y nosotros también debemos cultivar esa paciencia a la medida que nosotros estamos con Cristo. Él nos da esa paciencia, esa tranquilidad de no desesperarnos, ¿no? Por más que las cosas vayan mal o estén bien en nuestra vida, tenemos que tener paciencia, calma, ¿no es cierto? Para poder hacer la voluntad de Dios. Benignidad es una palabra que también es raíz, ¿no?, del fruto del Espíritu Santo, que es una palabra que se utiliza con frecuencia para describir la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Es benigno. No es rápido a la ira, ¿verdad? Es benigno, es misericordioso. Eso, y bueno, no es jactancioso, ¿no? Un hombre dado a sí mismo para ayudar a los demás, ¿no? El hecho de que Dios es benigno, el Espíritu Santo es benigno, quiere decir que Él desea para nosotros el bien, desea las cosas buenas para nosotros. Muchas personas tienen miedo a acercarse a Dios, dicen, no, ¿cómo ser cristiano, ser un hijo de Dios? Es algo malo, dicen, ¿no? Pero Dios, al acercarnos a través de su Espíritu Santo, Él nos regala cosas buenas para nuestra vida. Él es benigno, desea la bondad, el bien nos desea para nosotros. Acercarse a Dios es lo mejor que nos puede pasar y nos van a suceder cosas buenas. Ahora vamos a la palabra bondad, bondadoso. La bondad, ¿no? Una de las características, hoy en día encontramos generalmente ya muchas personas insensibles, ¿no?, a las situaciones. Y la bondad dice, ¿no?, que es parte de la característica del Espíritu Santo que nosotros compartimos con las demás personas. Básicamente la bondad se expresa en la acción del hecho, ¿no? Es la bondad. Justamente estamos ya pasando por estos momentos con las iglesias, tal vez trabajando para ir en grupos pequeños, ir a los lugares donde necesitan las personas para ayudarles, ¿no? Y ahí todo lo contrario a bondad es el egoísmo. Nosotros como seres humanos somos egoístas. Queremos todo para nosotros. No sabemos compartir con las demás personas. El fruto de la carne en nuestro corazón, en el corazón que no es convertido por el Espíritu Santo, es el egoísmo. Pero Dios, al entrar por medio de su Santo Espíritu en nuestra vida, nos hace ser personas bondadosas, que empezamos a compartir a las personas que necesitan, ¿no? A los pobres, a los necesitados, a quizá brindarle una ayuda a un amigo, a un familiar que necesita. No solamente económicamente, podemos ser bondadosos en diferentes situaciones. Entonces, todo lo contrario
es ser una persona egoísta, pensar solamente para uno mismo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, empezamos a pensar en los demás. Así es, y el tiempo se nos está terminando. Las 3 otras características dice fidelidad, mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo nosotros podemos aplicar todo esto, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, Pastor Elmer? Si nosotros tenemos una comunión con Dios diariamente, cada momento, andamos a todos lados con Él, estudiamos su palabra, que es la parte donde nosotros conocemos a nuestro Creador, a nuestro Padre, andamos meditando en ella, yo estoy seguro que inmediatamente los frutos van a salir, ¿no? Del Espíritu Santo de nuestro ser, porque no es un trabajo que nosotros lo podemos implantar, es algo que el Espíritu va a producir en nosotros, pero el trabajo, la parte que nosotros tenemos que hacer para obtener todos estos frutos es andar con Jesús mediante su Escritura, aprendiendo de Él y caminando con Él. El fruto del Espíritu, querido amigo, no es una característica natural del ser humano. Solo se lo puede obtener estando en Jesús. Por eso, al escuchar esta música, piensa en lo que hemos estudiado, en lo que hemos repasado de la lección, el fruto del Espíritu Santo. Ya retornamos con Axiomas. Hemos llegado al final del programa. Axiomas, una vez más estuvo contigo. Agradecer al pastor Rolando Gómez por su presencia. Muchas gracias, pastor, por la invitación y gracias a Dios por la oportunidad. También agradecer al pastor Elmer. Gracias, pastor. Muchísimas gracias, pastor. Quisiera finalizar con un pasaje que tal vez va en la necesidad de muchos. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Muchos tenemos necesidades y hay veces buscamos a Dios, ¿no?, como una fuente de ayuda, y en verdad, si nosotros permanecemos en Dios, aparte de los frutos, tendremos completadas nuestras necesidades. Así es, queridos amigos, la siguiente semana el título será El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Hasta la próxima con Axiomas.